Muy bien, hermanos, gracias a Dios por los que se van conectando. Estamos realmente en un tiempo especial. Estamos prácticamente experimentando un poco de lo que vive la mayor parte de la iglesia cristiana alrededor del mundo. Porque si ustedes no sabían, la iglesia cristiana que no vive en países de persecución es realmente la minoría. La mayoría de la iglesia tiene que reunirse en casas, muchas veces bajo persecución y de manera subterránea, ocultándose. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es prácticamente identificarnos y participar un poco con nuestros hermanos en ese sentido. Así que en medio de esto igual doy gracias al Señor por el privilegio que es estar juntos por este medio. Estamos en Filipenses y quisiera ir juntos a Filipenses capítulo 4. Y en Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10, leer este pasaje que estamos estudiando ya hace 2 semanas sobre la gratitud de Pablo hacia una iglesia y hacia el cuidado de la iglesia para con él. Filipenses 4:10 empieza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, hermanos, si nosotros podemos recordar lo que hemos estado hablando en las clases pasadas, realmente cuando Pablo comienza a hablar en esta nueva sección que está empezando desde el versículo 10, después de esta epístola preciosa de Filipenses, porque realmente nos hemos gozado en esta epístola y más que nada hemos adquirido y Dios nos ha edificado con convicciones doctrinales firmes y fundamentales para nuestra vida de fe, como por ejemplo la encarnación de Cristo, como por ejemplo lo falso que es tener esperanza en lo que la carne puede producir, y muchos ejemplos como esos que pudiéramos recordar. ¿Recuerdan, no, hermanos? Todo lo que hemos estado viendo. Esta es la clase, hermanos, número 50 de Filipenses. Así que tenemos para profundizar en Filipenses, recordando y recabando en el material que hay, muchísimo. Y gracias a Dios por eso realmente. Pero estamos en la clase número 50 y esta nueva sección que empieza desde el versículo 10 nos recuerda que en medio de todo este tiempo, donde Pablo estaba dando doctrina, estaba dando principios, había algo en el corazón de Pablo que también era uno de los motivos por el cual Pablo escribía esta carta. Y era porque en el corazón de Pablo había gratitud hacia una iglesia que lo había cuidado, que estaba pendiente de él. Y hemos estado 3 semanas, primero viendo en los versículos del 10 al versículo 11, hemos estado viendo cuál era el motivo realmente del gozo de Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo se gozó en gran manera con la ofrenda, pero principalmente por las necesidades que le suplía a Pablo, el gozo de Pablo era principalmente por lo que esto representaba en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque al él ver este fruto de la madurez de la iglesia de Filipos, estaba viendo la obra del Espíritu Santo y cómo Cristo se estaba formando en Filipos. Así que el gozo se traslada más que a la necesidad satisfecha de Pablo, a la formación, a la santificación,
al fruto de madurez que esto evidenciaba en la iglesia de Filipos, porque Pablo vivía para la iglesia, porque Pablo amaba la iglesia, porque en su corazón, en el corazón de Pablo, uno de los motivos que competía con ir con Cristo, que era muchísimo mejor, era quedarse para gozo y edificación de la iglesia de Cristo. Así que cuando él recibió la ofrenda, lo primero que pensó no fue en que sus necesidades habían sido satisfechas, sino como lo hemos visto las veces anteriores, en las clases pasadas, cómo esto representaba el gozo de ver a una iglesia que por fin estaba comenzando a evidenciar un fruto de madurez en ellos. Se había revivido el cuidado porque había sido una convicción en la iglesia. Así que Pablo, primero, nos hace ver eso. Segundo, lo vimos en la clase pasada, hermanos, este gozo que Pablo sentía, como ya lo hemos dicho, no es por la necesidad que Pablo tenía, porque él dice, quiero explicarme mejor. No es que me gozo por la necesidad, como dice en el versículo 11, perdón, no lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo no está diciendo todo esto porque esta ofrenda significa para él que termina su escasez. Ese no es el motivo principal. ¿Por qué no es el motivo principal? Por la obra de Cristo en Pablo. Pablo, vimos la semana pasada, tuvo una responsabilidad, pero también tuvo el equipamiento que Jesucristo lo fortaleció para poder realmente aprender a contentarse. Él aprendió contentamiento. Hermanos, hay una experiencia de vida diaria que tú estás viviendo, como ahora. Estamos viviendo y experimentando circunstancias nuevas en nuestra vida. Esas experiencias son una realidad que van santificándonos. Si nosotros nos disponemos de corazón en ellas. Pero, además de esa responsabilidad nuestra de poder pasar por las circunstancias que nos van enseñando a padecer necesidad o a vivir en abundancia, está, además de esa responsabilidad tuya y mía, está el equipamiento, la fortaleza del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo, hermanos, esta experiencia me ha hecho recordar, o este pasaje me ha hecho recordar, una vez nosotros tuvimos el privilegio de apoyar a un misionero. Él era un mecánico de aviones. Él era mecánico de avionetas en Pucallpa, tenía todas las comodidades, él tenía todo lo que necesitaba ahí, tenía una vida cómoda prácticamente ahí en Pucallpa, pero él percibió la necesidad que había de la predicación del evangelio en una tribu no alcanzada al norte de nuestro país, muy metido en la selva. Cuando él se fue para allá con su esposa, me acuerdo que habían circunstancias en las cuales él me llamaba y me decía, Omar, ayúdame porque ya no aguanto la incomodidad, me quiero regresar. A mí realmente, para mí fue muy significativo su honestidad. Me llamó la atención cómo él abrió su corazón y me dijo, ya no aguanto, ya no soporto, me quiero regresar. Y en medio de esa necesidad que él tuvo de oración, comenzamos a orar por él. Realmente ya no aguantaba la incomodidad, ya no aguantaba lo que estaba pasando. Él se metió en un lugar muy lejano en la selva. Ustedes han logrado estar por ahí. Hace mucho calor en la selva, hay muchos animales, realmente te pican y hacen que sea incómodo. No hay muchas comodidades. Donde él estaba no tenía un baño donde ir, no había aire acondicionado, por supuesto. Así que realmente él manifestaba lo que le estaba costando adaptarse a ese medio y ese contexto. Luchaba con eso y expresaba con toda sinceridad y sencillez su deseo de regresar, de abandonar la obra porque ya no aguantaba la incomodidad. Oramos por él.
Tuvimos algunos ayunos, incluso orando en medio del pedido de auxilio que Él nos dio, que Él nos manifestó, hasta que llegó un momento que Él nos dijo: Omar, gracias, ya me adapté, ya me acostumbré, ya estoy acostumbrado, he podido vivir, comenzar a adaptarme a este lugar, pero realmente fue difícil. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Cuando Él ya estaba adaptado, después de 2 años, nos enteramos, Él no era muy comunicativo, nos enteramos que Él no tenía cama, por ejemplo, donde dormir. No sé cuántos años se demoró en recién tener por primera vez baño en la casa que había construido de madera ahí en la selva. Y una vez un amigo, una persona me manifestó que él creía que él se había ido a ese lugar porque estaba buscando comodidad. Entonces, por supuesto, yo me sorprendí por esa sospecha, porque yo había visto lo que le había costado realmente acostumbrarse a ese lugar. Él había aprendido a vivir en escasez, había aprendido por la experiencia, y por supuesto Jesucristo lo capacitó para poder perseverar a vivir en escasez. ¿Qué sospecha podría haber de que él se fue a un lugar así y dejó lo que dejó por comodidad, por recursos? Definitivamente en Pablo también, ¿qué sospecha? ¿Quién podría sospechar que Pablo quería ganancias deshonestas? Él estaba en la cárcel, lo había perdido todo. Él había aprendido a vivir en escasez, él había aprendido a vivir en abundancia, porque no solamente es difícil vivir en escasez, a veces es más difícil vivir en abundancia. Pero él había sido equipado, había sido fortalecido, como lo vimos en la clase pasada, para aprender a vivir en escasez y en abundancia. Y en esta realidad de que él aprendió, y en estas circunstancias de que él aprendió, es que entramos al versículo de hoy, al versículo 14, donde Pablo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pero quisiera un poco reflexionar en lo que Pablo terminó diciendo, la expresión con la que concluye el pasaje anterior que hemos visto. Además de la responsabilidad de cada uno de nosotros a estar dispuestos a aprender. Ahora estamos pasando por una circunstancia y tiene que haber una responsabilidad de nosotros de estar dispuestos a pasar por esta prueba y que la prueba tenga su obra completa. Está el fortalecimiento, el equipamiento del Señor Jesucristo, que nos hace que todo sea posible en Él. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a que Dios nos lleve a necesidad, si Él así lo quiere? Dios nos lleve a abundancia, si Él así lo quiere. Y hemos aprendido, o estamos dispuestos a aprender. El Señor es el que al final nos va a equipar, y Él es el que al final va a hacer que la obra sea completa en nosotros. Pero tiene que haber una disposición de nosotros. Y en este tiempo, qué importante es eso, ¿no, hermanos? Así que además de esta disposición está el fortalecimiento del Señor, porque Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y miren, no está diciendo, cuando dice todo lo puedo en Cristo, no está diciendo aquí Pablo que Dios me va a sanar para que yo pueda pasar por esta experiencia, sino que lo que Pablo está aquí manifestando es que no necesariamente Dios le va a quitar la necesidad, sino que Dios lo va a capacitar para poder vivir en necesidad. Muchas veces se usa mal todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo puedo significa que Dios me va a sanar, o que Dios me va a proveer, o que Dios me va a prosperar. Todo lo puedo significa que Dios me va a capacitar para vivir en necesidad, si Él así lo quiere, si Él así se quiere glorificar en mi vida. Que Dios me va a capacitar para vivir en enfermedad, si Él así quiere glorificarse en mi vida. Por supuesto,
Él también se glorifica sanando cuando Él lo quiere. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él se glorifica proveyendo cuando Él quiere, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesariamente significa prosperidad, sanidad, abundancia, sino capacitación para poder vivir en las circunstancias que Él, en su soberana voluntad, quiere usar para santificarnos. Ante esta realidad de Pablo capacitado para vivir en cualquier circunstancia, él tiene que explicar que no por eso él está diciendo que las implicancias es que él no esté contento, no esté agradecido con la ayuda que él ha recibido. Y es por eso que él dice, sin embargo, en el versículo 14, dice, sin embargo, bien hicisteis. O sea, no porque yo, Pablo, haya aprendido el contentamiento y esté capacitado por Cristo para padecer toda clase de privaciones, no por eso significa que los filipenses han desperdiciado esta ofrenda, enviándosela a alguien ya capacitado. Bueno, Pablo, como tú ya estás capacitado, como tú dices que tienes todo lo necesario y que has aprendido, entonces, a vivir en necesidad, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Que no era necesario entonces que te enviemos esto? Que no necesariamente te lo hemos debido enviar, se lo hemos podido enviar mejor a otro que no estaba capacitado. No, Pablo dice por eso, sin embargo, a pesar de que yo estoy capacitado, esto es algo que se ha hecho bien, iglesia de Filipos. O sea, reconoce, es bueno que haya enviado esta ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué es algo bueno? Y aquí vamos a ver algunas características que Pablo quiere resaltar, y espero que nosotros podamos dejar que el Espíritu también nos muestre si es que tenemos estas características, y que Pablo quiere resaltar, por lo cual es bueno que haya recibido esta ofrenda. ¿Por qué es bueno que haya recibido esta ofrenda? Primero, porque hay una participación conjunta en comunión con Pablo. Esta es la primera característica por la cual es bueno el que la iglesia le haya mandado esta ofrenda a Pablo. Y esto podemos decir que implica que la iglesia de Filipos era una iglesia identificada con Pablo. Cuando dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, lo que Pablo está diciendo aquí es, ustedes no solamente me han dejado a mí pasar por mi tribulación, sino que ustedes se han puesto al lado mío y se han atribulado junto conmigo. No, ustedes no estaban pasando por la tribulación. Ustedes ya han recibido el privilegio de padecer también por Cristo allá en Filipos. Pero sin embargo ustedes han querido también participar. Tener, esa palabra en griego es tener koinonía común. La koinonía, ustedes saben lo que es justamente lo que ahora anhelamos, ¿no? El volver a estar juntos y tener comunión. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, han tenido koinonía común conmigo en esta tribulación. Se han atribulado en algo que no era la tribulación de ustedes, sino que era mi tribulación. Mi tribulación, ustedes la han hecho suya. Esto es algo bueno, dice Pablo. Esto es algo bueno. Se han identificado conmigo. ¿Tú ves como algo bueno hacer tuya la tribulación de otro? Pablo lo está poniendo que esta es una de las razones por las cuales él dice que han hecho bien en enviar esta ofrenda, porque al enviar esta ofrenda han tenido koinonía común, se han vuelto partícipes junto conmigo en mi tribulación. Ya hemos visto cómo Pablo ha dicho que la experiencia de Pablo con Cristo, hermanos, esto ojalá que lo podamos entender. La experiencia de Pablo con Cristo es el anhelo en el corazón de Pablo para con toda su amada iglesia. Así como yo
experimentado la excelencia del conocimiento de Cristo, que ha hecho que todo lo demás quede como basura. Y entre esa excelencia del conocimiento de Cristo está el participar de su tribulación, no solamente del poder de Cristo, no solamente de su resurrección, sino también de su tribulación. Yo quiero lo mismo para ustedes. Y han hecho bien en ustedes. Miren esto, hermanos. Cuando Dios te permite pasar por tiempos de tribulación, te santifica y va formando a Cristo en ti. ¿Qué pastor no quiere que en su iglesia sea formado Cristo en cada uno de ellos? ¿Acaso no es lo que hay en el corazón de cualquier pastor por su iglesia? Que Cristo sea formado en ellos. Pablo está diciendo: Jesucristo me está santificando por esta tribulación, y ustedes lo que han hecho es agarrar esta tribulación que me santificaba solo a mí, y al hacerla suya han permitido que no solo me santifique a mí, sino que ustedes también participen de esa santificación. Cuando nosotros nos identificamos con la tribulación de otro, no solo ahora esa tribulación santifica a nuestro hermano, sino que permitimos que también nos santifique a mí. Claro, ellos se despojaron de algo para dárselo a Pablo. Entonces Dios fue formando en ellos a Cristo a través de esta participación. Esto, hermanos, es una joya. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cuál es nuestra mayor ganancia? ¿Es la santificación? ¿Es Cristo en nosotros o nuestros bienes? La vida cristiana es gloriosa cuando participamos juntos de la tribulación de otros y permitimos que la prueba no solamente tenga su obra completa en el otro, sino también en mí. ¿Participas, hermano, de la tribulación de otros por el Evangelio? ¿Anhelas la santificación de tal manera que compartes la tribulación de otros porque más que tu bienestar físico, anhelas la santificación y tu bienestar espiritual? Segundo, además de una iglesia que se identificaba y participaba con Pablo en su tribulación, estaba también una iglesia que ya era experimentada. Así que Pablo da ya dos razones por las cuales es algo bueno que ellos hubieran dado esta ofrenda. Primero, por la identificación con la tribulación, pero segundo también porque es una iglesia que ya era experimentada. En el siguiente versículo, hermanos, en el versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, o Filipenses, y sabéis también vosotros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo que está diciendo es como la expresión que nosotros a veces usamos, ¿no? Entre los que hemos tenido la misma experiencia, no nos vamos a contar, ¿no? Porque lo sabemos. Entonces Pablo está aquí como que recordando: esto es algo que ustedes ya saben, Filipenses. La palabra aquí, y sabéis, es un término que quiere decir ustedes ya lo han visto, ustedes ya lo han comprendido. También quiere decir que yo soy partícipe de esto porque yo lo sé, pero ustedes también. ¿Por qué? Porque es como una complicidad, vamos a llamarlo así. Es como una complicidad. Pablo lo había experimentado y los filipenses, junto con Pablo, conocían de esto. Y por eso se expresa así: vosotros, filipenses. Pablo pasa a hacer un recuento y un reconocimiento de algo que era de conocimiento común, tanto para Pablo como para los de Filipos. Ellos lo sabían perfectamente y Pablo quiere reconocer esto. Quiero que ustedes recuerden, filipenses, que esto es algo que tenemos en común, que esto es algo que hemos experimentado juntos. Sufrir por el Evangelio, los azotes o los palos en Filipos, el terremoto en la cárcel, la conversión del carcelero, el poder del Evangelio abriéndole los oídos a Lidia para escuchar. Ustedes lo han visto, ustedes han participado conmigo en eso. Yo en la cárcel cantando alabanzas a Dios después de haber sido flagelado por el Evangelio. Después, como Dios me sacó de la cárcel, como el carcelero con toda la familia
fue regenerado, fue rescatado por el Evangelio. ¿Y qué fue lo primero que yo hice, filipenses? Ni bien salí de la cárcel, fui a visitarlos, inmediatamente partí para Macedonia. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Todo esto era la experiencia común. Y qué preciosa experiencia. Yo quisiera pedirle a mi esposa que me pase el cargador, porque me estoy quedando sin batería y me va a quedar sin mensaje ahorita. Pero hay una preciosa experiencia común, una iglesia experimentada. Hermanos, cuando Pablo escribió esto, la iglesia había experimentado 12 años de ministerio ayudando a Pablo. 12 años. Nosotros recién tenemos 2 años. Que Dios nos conceda también ser una iglesia experimentada en acompañar y en estar junto con los que Dios quiere usar en su obra en la predicación del Evangelio. Hermanos, estas experiencias pasan, pero realmente lo que nos enriquece al compartir juntos experiencias como la de Pablo con Filipos quedan como joyas en la vida de la iglesia, que van haciendo a la iglesia cada vez más afirmada en la verdad del Evangelio. Hermanos, ellos tenían en común algo: la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Y si nosotros vamos a seguir, se van a dar cuenta qué tipo de ministerio el que tenía Pablo y cómo los filipenses estaban identificados con ese ministerio. Por eso es que el siguiente punto es una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Si podemos ver, dice que y sabéis también vosotros, oh filipenses, o sea, esto es común, esto es una experiencia común nuestra, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, miren, hermanos, qué es lo que los unía en comunión: la predicación del Evangelio, el poder del Evangelio, manifestado claramente en Filipos, manifestado claramente en personas como Lidia, como el carcelero. Cuando partí de Macedonia, Pablo transmitió no solamente la disposición a sufrir por el Evangelio, porque ellos ya lo habían visto. Hermanos, ¿recuerdan? La cárcel, los palos, sino que transmitió la pasión. No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo es que Pablo, después de haber recibido los palos y la cárcel, sale de esa cárcel y ¿qué es lo que hace? Inmediatamente sigue su viaje a Corinto, a Acaya, a Atenas, a Macedonia, a Berea. ¿Para qué? Para seguir predicando. Y esto es lo que Pablo les está haciendo recordar. ¿Recuerdan al principio de la predicación del Evangelio? ¿Recuerdan lo que hemos pasado juntos? ¿Recuerdan cómo yo salí de la cárcel y seguí? Vamos a 2 Corintios 11, hermanos, del 8 al 9. Está en sus materiales, los que lo tienen, y los que no tienen sus materiales, búsquenlo en sus Biblias. 2 de Corintios 8 y 9. Espero que esté llegando bien la transmisión. Y aquí estoy tratando de conectarme, pero me es un poco difícil, pero veo que hay 68 personas conectadas. 2 de Corintios 11, del 8 al 9 dice: he despojado a otras iglesias. Pablo le está hablando a los corintios. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿A qué otras iglesias se está refiriendo aquí Pablo? Ha despojado a otras iglesias para servir a los corintios. ¿Saben cuál fue una de las iglesias que Pablo despojó, ¿no? Porque usa ese término, para poder servir a los corintios? Era Filipos, pues. Porque Corinto, Acaya, Atenas, estas iglesias eran todas las iglesias de Grecia y Macedonia, que fueron las iglesias donde Pablo predicó el Evangelio. Pablo plantó ahí iglesias. Pablo predicó ahí el Evangelio. Pablo contendió ardientemente por la fe ahí, sufriendo, por supuesto, gran oposición, sostenido financieramente por una iglesia, y solo una, en algunas oportunidades.
Por ejemplo, Tesalónica, la iglesia de Filipos. Dice acá, he despojado a otras iglesias recibiendo salario, o sea, recibía salario ¿de quién? De Filipos, para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguna fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos. Ahí está, miren hermanos, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Ven? Pablo fue sostenido por las iglesias, y una de esas, una que fue fiel y que se mantuvo incluso solo como la única iglesia que por momentos estuvo sosteniendo a Pablo, fue la de los de Filipos, iglesia fiel. ¿Por qué Filipos fue una iglesia fiel? ¿Por qué Filipos fue una iglesia fiel? Porque entendió, porque realmente creyó el Evangelio y actuó consecuentemente con la convicción de lo que es el Evangelio. Vio lo que Dios hizo en su propia ciudad en Filipos y dijo, esto es la prioridad de la iglesia, esto es la prioridad de toda vida humana que realmente entiende el Evangelio. Hay que sostener a Pablo, hay que extender el Evangelio, hay que invertir todo y ser fieles en esto, en el Evangelio. Pablo está hablando 12 años de ministerio acá. La iglesia de Filipos no solo lo sostuvo, no solo se identificó con él, sino que ahora envía a Epafrodito a la cárcel, fueron a acompañarlos en su predicación en Macedonia. Era una iglesia fiel. A esto es a lo que Pablo le llama a Filipos, y de manera muy especial a Filipos, la comunión del Evangelio. Hermanos, ¿tenemos esa comunión? ¿Realmente estamos empatados, identificados, unidos por esa pasión, como Pablo con Filipos? De tal manera que somos también una iglesia fiel, anhelamos ser experimentados en esto, y somos una iglesia identificada de esta manera con la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude a examinarnos con este ejemplo. No solamente una iglesia fiel, no solamente una iglesia experimentada, no solamente una iglesia identificada, sino que también habla una iglesia que resaltó y fue especial en un momento, porque miren cómo dice, ninguna iglesia participó conmigo. La exclusividad de los filipenses. O sea, en un momento la iglesia de Filipos se quedó sola sosteniendo el ministerio del apóstol, ¿no? En la participación de la comunión del Evangelio, entonces Filipos se quedó sola en algún momento. Y esto hace que para Pablo lo quiera resaltar. Y hermano, no solo Pablo, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que quede esto como vestigio, como testimonio de la fidelidad de los filipenses. Y lo dejó para la posteridad. Así Dios quiso honrar a esta iglesia, que se mantuvo fiel, siendo la única, por momentos, que sostenía a Pablo. Una iglesia especial, una iglesia que sobresalió, una iglesia que en un momento quedó sola sosteniendo a Pablo. Los filipenses tuvieron una gran exclusividad, fue un gran privilegio. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿No lo veían como una carga? O acá Pablo no está diciendo como si fuera una carga, sino lo está presentando como un privilegio de los filipenses. Durante estos 12 años la iglesia había prosperado. Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 1 de Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 1. 12 años ya han pasado. Y miren lo que Dios había hecho ya en Filipos. Parte de esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya la iglesia había crecido, ahora se había organizado, ahora tenía obispos, una pluralidad de ancianos, y tenía diáconos. O sea, era una iglesia que Dios le había permitido en estos 12 años ya crecer, organizarse. Era una iglesia que por supuesto tenía había sido usada por Dios
para que en su providencia Dios, en su sabiduría, Dios es el Señor de la obra, Él es el dueño de la historia, Él es soberano, Él controla todo, y permitió que en medio de estas circunstancias esta iglesia tenga el privilegio de ser la herramienta de Dios, el canal de Dios, para que por medio de su provisión, de su providencia divina, sostenga a Pablo y sea la fuente de sostenimiento de Dios para Pablo en los ministerios como los de Tesalónica. Filipenses 1:1, vemos la iglesia creciendo, vemos una iglesia especial, una iglesia que tenía algunos hermanos que tenían esta capacidad, Dios la había provisto así en su providencia, como Lidia, por ejemplo. ¿Se acuerdan quién era Lidia? ¿Cuál era su ocupación? Muy bien, vendedora de púrpura, ¿no es cierto? Entonces había ahí en la iglesia personas que tenían la posibilidad de apoyar. Era una iglesia que Dios en su providencia le había equipado. Y ellos no solo vieron la disposición de Pablo entonces a sufrir por el Evangelio, sino que vieron la pasión de que Pablo quería ir más allá, quería ir a Corinto, quería ir a Atenas, y no se quedaba quieto. Su pasión, su único norte de Pablo, inspiró también a la iglesia y le dio un buen modelo para que la iglesia también sea así. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que Dios nos dé este privilegio? ¿Cuánto necesitamos ser hombres que tengamos un solo propósito, una sola pasión, como Pablo? Y Pablo está aquí dando testimonio por medio del Espíritu Santo para la posteridad de una iglesia que se mantuvo fiel y que fue privilegiada con esta exclusividad del apoyo. Una iglesia especial, hermano. ¿Cuánto anhelamos que nosotros como iglesia seamos una iglesia fiel, identificada de esta manera con el Evangelio? No hay nada, hermanos, que pueda traer realmente esperanza eterna, trascendencia, ni solución a los problemas, al problema del hombre que no sea el Evangelio. ¿Lo creemos? Si lo creemos, entonces todo lo vemos en función del avance del Evangelio y de su obra, como los filipenses lo entendieron. Que Dios nos conceda, hermanos, ser así. Que Dios nos conceda esto. Si seguimos avanzando, hermanos, y aquí tenemos otra expresión más por la cual Pablo está agradecido y les dice que está bien lo que han hecho los filipenses, y es una iglesia que era dedicada, porque dice: ninguna iglesia participó conmigo, pero Pablo ahí aclara en qué sentido, en razón de dar y recibir. Y miren esto, hermanos, escuchen, porque esto es muy interesante y realmente aclara un poco más lo que está tratando de expresar aquí Pablo a la iglesia de Filipos. Cuando dice la expresión aquí en razón de dar y recibir, esto lo que está diciendo aquí Pablo es que ellos eran los que daban, ellos en función de eso, ellos eran los que daban, los filipenses, y Pablo era el que recibía. O sea, estaba diciendo, lo que está aquí agradeciendo Pablo a los filipenses era su disposición a dar a alguien que, en ese sentido, en lo económico en ese momento, por estar completamente dedicado al Evangelio, en esos momentos Pablo solo podía recibir la ayuda, en razón de dar filipenses y de recibir Pablo. Esto expresa que la provisión de los filipenses le permitió a Pablo estar dedicado a tiempo completo a la predicación del Evangelio, en medio de dificultad, en medio de oposición. O sea, eso le trajo a Pablo el poder enfocar, en poder centrarse, el poder no tener otra preocupación más que él simplemente recibir, ellos simplemente dar, para él poder dedicarse completamente a la obra. De ustedes, filipenses, era el dar, de mí era el
recibir. Eso es lo que se está tratando de expresar en el griego con esta expresión. Ustedes, filipenses, eran los que daban y yo era el que recibía. Y en ese sentido, ustedes fueron la única iglesia. Muy bien, hermanos, acá entonces ya hemos terminado con las características de la iglesia por las cuales Pablo agradece esta ofrenda y que se expresan en una identificación porque participaron conmigo en mi tribulación, en una experimentación porque esto fue desde el inicio, ustedes lo saben, ustedes lo han conocido, lo han comprendido muy bien, en una fidelidad porque ustedes lo hicieron desde el principio, la predicación del Evangelio, y en una dedicación, porque ellos estuvieron dedicados en el sentido de que ellos fueron los que daban y Pablo era el que recibía. Y ahora Pablo da un ejemplo práctico en el versículo 16. O sea, ¿cómo es que yo reconozco todo esto en ustedes? ¿Qué cosa confirma, comprueba esta realidad de la iglesia de los filipenses, hermanos? O sea, ¿cómo es que un misionero, por ejemplo, viene a la iglesia y nos dice, miren, ustedes, realmente reconozco su integridad, reconozco su fidelidad, se han identificado conmigo en la obra? Y nosotros decimos, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Y da un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando fui a tal lugar, ahí ustedes fueron los que me sostuvieron con sus oraciones, con su identificación conmigo. Y Pablo lo que hace ahora es pasar también un ejemplo práctico. Así como ha dicho ya las características, ahora da la prueba. Lo que confirma y comprueba que esto fue la vida de la iglesia de los filipenses. ¿Cuál fue? Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El ejemplo práctico. Ya he dicho las características que tienen ustedes como iglesia. Ahora quiero decir un ejemplo que confirma lo que he dicho antes. Y ese ejemplo es Tesalónica. ¿Se acuerdan, filipenses, de Tesalónica? Para que nosotros entendamos a qué se refiere Pablo, vamos a Tesalónica. ¿Qué les parece? Vamos a viajar un poco. Bueno, no podemos salir, ¿no es cierto? Pero vamos por medio de la palabra de Dios a Tesalónica. No podemos salir, ¿ah? ¿Ok? No podemos salir. Hechos 17, del 1 al 2. Hechos 17, del 1 al 2. ¿Están ahí, hermanos? Confío en que sí. Hechos 17, del 1 al 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿no?, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Miren el ministerio de Pablo. Iba de frente a la sinagoga a discutir con ellos. O sea, no era un ministerio que se iba por las ramas, no era un ministerio que estaba en lo accesorio o en lo secundario, sino que era un ministerio que estaba enfocado de frente a la discusión. Y miren lo que dice el versículo 3. ¿Qué era lo que Pablo discutía? ¿Qué era lo que Pablo hacía en su ministerio? ¿Qué se hablaba en el ministerio de Pablo? ¿Cuál es el ministerio que los filipenses apoyaron y que lo apoyaron con, vamos a ver, que con justas razones? Declarando, versículo 3, Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Era un ministerio basado en las Escrituras. Era un ministerio de declarar, de exponer, ¿qué? La Biblia. Era una predicación expositiva de las Escrituras. Y los filipenses, ¿por qué apoyaron ese ministerio? Porque vieron que en Filipos ese ministerio dio fruto de una iglesia que realmente se mantuvo firme y estable. Y ese ministerio lo apoyaron. Un ministerio que declaraba, predicando, exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Y qué exponía por medio de las Escrituras? Valores morales, moralidad,
cómo ser un buen padre, cómo ser un un empresario de éxito, las 20 leyes del liderazgo. Si nosotros vamos a ver, y no estoy diciendo que explicar cómo ser un buen padre esté mal, nosotros también lo hemos hecho, pero el punto, el foco del ministerio que estaban apoyando aquí los filipenses era que él exponía que era necesario que el Cristo padeciese y resucitaba de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Señor. Si encontramos un ministerio así, hay que apoyarlo. Los filipenses apoyaron el ministerio de Pablo porque el ministerio de Pablo estaba bien enfocado, era un ministerio que iba al punto, era un ministerio que no evitaba la confrontación con tal de la salvación de las almas, ¿no es cierto? Porque ahora eso de las almas a veces se ve mal, ¿no? Hay gente que hasta ve mal que se hable de almas. ¿Cómo habla de almas? Debes hablar de cuerpo. Pero él iba a la salvación, al tema medular, no se quedaba en la periferia, no se quedaba en moralismos, no se quedaba en exponer sus ideas, en psicología, exponía las escrituras, iba directo al tema de Cristo. ¿Y qué pasó en Filipenses? Nació una iglesia, plantación de iglesia, predicación del Evangelio. Pablo está diciendo, ustedes a Tesalónica me enviaron una y otra vez. ¿Qué pasó cuando Pablo predicó en Tesalónica? Versículo 4, Hechos 17:4. ¿Estamos ahí, hermanos? Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Cómo no apoyar ese ministerio? Los filipenses estaban viendo en otro pueblo, en otra ciudad, lo que a ellos les había pasado también. Era la vida de la iglesia. Para eso nacieron en la fe, para eso nacieron de nuevo, y a eso estaban completamente dedicados. Hechos 17 nos muestra lo que pasó después. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Cómo Pablo pasó por toda esta persecución, por toda esta oposición, y se mantuvo fiel predicando el Evangelio, se mantuvo fiel plantando iglesia, que es la obra realmente misionera? Ese es el foco, ese es el centro, porque en medio de todo esto, Dios en su infinita providencia lo sostuvo, fortaleciéndolo por supuesto espiritualmente, pero también dándole como complemento, como ayuda, como compañero de trabajo misionero, una iglesia fiel que durante ese tiempo en Tesalónica le envió una y otra vez. De tal manera que además de la preocupación que Pablo tenía de plantar la iglesia, de la preocupación de contender ardientemente por la fe, ya no tenía una preocupación adicional, que era su sustento, sino que en eso, una y otra vez, la iglesia de Filipos participó. Y eso Pablo les está haciendo recordar a los filipenses. Ustedes me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Saben qué? Yo veo aquí un ejemplo también que nos ilustra cómo hay que escoger los ministerios que hay que apoyar también. ¿Cuál era el énfasis del ministerio de Pablo? ¿Cuál era el centro del evangelio de Pablo? ¿Cuáles eran las condiciones del ministerio de Pablo? ¿Cuál te gustaría que sea el foco y las características de un ministerio para apoyarlo? Termino con esto, hermanos, en conclusión. Seamos una iglesia que sabe identificarse con la tribulación del evangelio de Cristo. ¿Saben qué, hermanos?
No estoy diciendo que busquemos las tribulaciones, ¿no? Que seamos masoquistas. Pablo acá no está diciendo, bueno, como yo he aprendido a vivir en escasez, les devuelvo la ofrenda, ¿no es cierto? Porque no es como los estoicos en ese tiempo creían que se fortalecían a ellos mismos y dependían de sus propias fuerzas. No es eso. Pablo dependía de Cristo, era la capacitación sobrenatural de Cristo, pero sí hay que tener una disposición en el Señor al sufrimiento, a la tribulación. Esta tribulación no se compara, hermanos, con las glorias venideras, ¿no? Por supuesto. Esta tribulación que ahorita está viviendo el mundo solo nos recuerda, una vez más y de manera más clara y más fuerte, el Señor nos está gritando, y a toda la humanidad le está gritando: mi ira se está revelando desde el cielo, arrepiéntanse. Y a nosotros, los que ya somos de Él, nos está recordando: esta creación está gimiendo, alégrense porque pronto viene su glorificación. Así que seamos una iglesia que sabe identificarse con la tribulación que el Evangelio produce. Seamos una iglesia experimentada en la propagación del Evangelio. Tenemos 2 años recién. Que nunca perdamos, para que dentro de 12 años, ¿cómo estaremos dentro de 12 años? ¿Quién lo sabe? Hace poco el pastor John MacArthur dio un informe a su congregación. En uno de sus mensajes, él estaba realmente muy agradecido a la iglesia. Él dijo que en los últimos 10 años, la iglesia de la Grace Community Church había enviado $56 millones al campo misión. ¿56 eran? 65. 65 millones de dólares, perdón, me rectifico. Acá mi esposa me ha hecho acordar. 65 millones de dólares al campo misionero. Que Dios nos conceda, hermanos, ser una iglesia experimentada en la propagación del Evangelio, pero que sepamos a qué ministerios apoyar, como los filipenses supieron apoyar un ministerio como el de Pablo, ¿no? Que seamos una iglesia fiel a Cristo y a su Evangelio, que nos mantengamos fieles a Cristo, que nos mantengamos fieles a su Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué pasará dentro de 12 años? ¿Qué ministerios vendrán? ¿Qué modas vendrán? Que Dios nos conceda mantenernos fieles a una línea. Que seamos una iglesia dedicada a la propagación del Evangelio. Que realmente vivamos y muramos solo por el Evangelio. Que todo lo demos por el Evangelio. Y que Dios nos conceda poder participar de ministerios que prediquen el Evangelio, exponiendo la palabra de Dios, expositivos y plantando iglesias. Si Dios nos concede un ministerio así, es una joya, ¿no es cierto? Seremos santificados participando con las tribulaciones de ese ministerio. Y eso será una honra, eso será un privilegio, y eso será nuestro mayor anhelo. Ser santificados y ser formados por Cristo como Él lo es. Hermanos, que Dios nos conceda el anhelo más grande del corazón de todo pastor, es que Cristo sea formado en ustedes. Usen mi tribulación, usen la tribulación que Dios en cada uno de los miembros, Dios va a poner algunos en tribulación. Participemos de sus tribulaciones para ser santificados junto con ellos. Gocémonos también con los que se gozan. Que Cristo sea formado en ustedes. Y además de que Cristo sea formado en nosotros, hermanos, que también Dios nos siga santificando por medio de tiempos como esto. Recuerden, hermanos, esto, lo que ahora vivimos, no es nada comparado con lo que viven las iglesias en otros lugares del mundo. Para ellos esto es lo normal. Esto de estar en sus casas, de no poder salir, es la norma. Para nosotros es una excepción. Que nos haga esto atesorar y valorar lo que es estar en comunión juntos. Para que el día que se rompa esta cuarentena, vayamos corriendo a abrazarnos y a decir: hermano, te extrañé. Cuando este misionero que les conté regresó a Lima,
después de mucho tiempo allí en la selva, llegó a su iglesia y su iglesia estaba celebrando la Santa Cena, la Cena del Señor. Y él, en esos momentos, se acordó que existía la Santa Cena. O sea, se había olvidado que eso existía. Tanto tiempo ahí metido, recluido, sin un hermano con quien compartir. Y cuando él se dio cuenta que se había olvidado de la Santa Cena, dice que se puso a llorar. Ahí, mientras estaba celebrando la Santa Cena. Hermanos, realmente la comunión es algo precioso que el Señor nos ha dado. Que este tiempo nos ayude a valorarla y que nos podamos volver a reunir este domingo, así también por este medio, para seguir escuchando la palabra y seguir siendo confortados por Dios por medio de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga.